Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Todo bien, gracias. ¿Y usted? Aquí también con nuevos bríos, después del examen. ¿Qué tal le fue, Gabriela? Gracias a Dios, bastante bien. ¿En sociología? Sí, sí. Ok, ya vio la nota en el sistema. Sí, ahora la revisé ya. Ok. Irwin Pérez, ¿ya viste tu nota? No, aún no. Ya está en el sistema. Ya iré a revisarlo. Lo que yo le dije, ¿verdad, Irwin? Que no se retirara. Sí, y ya hablé ese asunto de mi retiro ya me mandaron que le mandara un correo a la licenciada Ingrid Chévez, Ajá. informándole que aún seguía en el interciclo y me dijeron que estaba bien. Ok, entonces va a seguir con nosotros. Qué bueno, Irwin. Sí. Qué bueno, Irwin. Hay que seguir adelante. Bien, vamos conectándonos. Bueno, ya tenemos un producto, ya hay fruto del ciclo. Y yo lo que les recomiendo es que se mantengan, que haya sostenibilidad, así como se ha hecho. También a los que tienen notas algo bajitas, que las mejoren. Acuérdense que ustedes en la universidad están sujetos y sujetas a un CUM, a un promedio. Y ese CUM, ya saben ustedes que tiene que cuadrarles mínimo 7. Así que, por favor, hay que apostarle a una mayor nota, ¿me entiendes? Ténganlo muy en cuenta, ¿verdad? Bien. Vamos a continuar con el problema de la acumulación originaria de capital. El miércoles terminamos una clase en donde se habla habla cómo el proceso de acumulación originaria le fue dando origen al modo de producción capitalista en El Salvador. Ojo, en El Salvador. A tal grado que muchos autores dicen, bueno, mire, es que El Salvador, el capitalismo salvadoreño, imagínense, tiene, o sea, como queriendo decir, tiene sus peculiaridades, tiene sus especificidades. Y es cierto, eso sí hay que recalcarlo. A tal grado que todavía vamos a tener que hablar del proceso de acumulación originaria. Y es lo que tenemos a continuación, porque la asignatura considera de que todavía hay muchas cosas que aclarar con el proceso de acumulación originaria de capital en El Salvador. Y como lo explicamos en la clase anterior, antes del examen parcial, la acumulación originaria de capital es la que le da origen al modo de producción capitalista, ¿sí? Como modo de producción dominante en cualquier sociedad hoy en día, ¿sí? Así que todas las sociedades que hoy en día se proclaman sociedades capitalistas han tenido que llevar a cabo este proceso de acumulación originaria de capital. ¿Sí? Repito, la acumulación originaria de capital es la que le da carta de ciudadanía, ¿sí?
Carta de ciudadanía al modo de producción capitalista. O dicho en otra forma, la acumulación original de capital es la que le permite el carnet de identidad al modo de producción capitalista. Imagínense qué importante es este proceso. Este proceso es importantísimo. Y por eso es que todavía consideramos que es necesario hablar de las características que asumió la acumulación originaria de capital en El Salvador. ¿Por qué quiero poner el dedo en el renglón en esto? Porque estamos poniendo el dedo en el renglón. Porque usted va a Guatemala y en Guatemala la acumulación, Guatemala es una sociedad capitalista, es un país capitalista. En lo que es similar a El Salvador es que es un país capitalista subdesarrollado, periférico. Pero hay características específicas y muy particulares que lo diferencian del Salvador. Vamos a Honduras, lo mismo. Nicaragua también. Entonces, ahí como los historiadores se han encargado, pues, gracias a Dios se han encargado de demostrar cómo ha sido este proceso de acumulación originaria en sus países. Pero a nosotros hoy por hoy nos importa lo que sucedió aquí en El Salvador. Y que también tenemos a historiadores como Rafael Mengíbar, que es un economista e historiador del cual hemos retomado ideas para poder hablar esta tarde sobre ese proceso de acumulación originaria de capital. Entonces, en vista de esta situación en la cual es necesario hablar de las características, es que estamos hablando de esta pequeña introducción. Recuerden que la acumulación originaria de capital ya es conocida por ustedes, ¿sí? Porque ya en las clases anteriores se ha hablado de ello. Por lo tanto, vamos a hablar necesariamente, ojo, necesariamente, tenemos que hablar del siglo XIX. El siglo XIX es clave para el capitalismo en El Salvador. El siglo XIX es lo que podríamos decir que conecta en una forma muy importante con los demás siglos. Imagínense que los españoles y los europeos van en América, pero los españoles llegan a América en el siglo XVI. Sí, siglo XVI. Comienza el colonialismo español en América. Y surgen las colonias españolas, entre ellas El Salvador. Y es hasta el siglo XIX, 300 años de dominación colonial. Es hasta el siglo XIX en que se registran los procesos de independencia. ¿Sí? A tal grado que El Salvador registra el proceso de independencia en el siglo XIX. Precisamente, y es como, digamos que se toma como el año insignia de la independencia, 1821. O sea, hace 200 años. ¿Sí? O sea que tenemos 200 años de ser república. Al menos en el papel. Al menos procedimentalmente. Pero no realmente. Me atrevería a decir. Resulta que han pasado 200 años y todavía estamos en ese ir y venir, en ese vaivén, ¿sí?
en ese estira y encoge. Y como yo les manifesté en la clase pasada, mira, a mí me sonroja mucho de que todavía estemos viviendo procesos que no encajan. Históricamente no deberían de encajar con lo que debería de ser una república. Yo quiero hacer esa reflexión. Así que vamos a hablar del siglo XIX y esta idea, por favor, pongámosle mucha atención, ¿va? Lo que se venía dando de hecho se consolida de derecho. ¿Sí? Pero usted puede preguntarse, mire, ¿qué es una situación de hecho? Y que, por lo tanto, es una situación de derecho. ¿Sí? Una situación de hecho, ¿cuál es? Bueno, yo les manifestaba en la clase pasada, o en las clases pasadas, de que hablar de la acumulación original de capital es hablar del siglo XIX, allá por 1864 a 1896. O sea que estamos hablando del siglo XIX, porque ese periodo es el que se consolidan todas las medidas legales, jurídicas, y por qué no, militares, para que el modo de producción capitalista en El Salvador tomara forma, ¿sí? Tomara forma. Pero cuando, y ahí está la idea, en la clase anterior, pero eso no quiere decir que el proceso no se venía dando mucho antes. El proceso de acumulación original de capital. Eso no quiere decir que el proceso no se venía configurando en la realidad, en una forma de hecho, o sea, en una forma espontánea, si usted quiere, en una forma sin, incluso hasta inconsciente. ¿Qué es una situación de hecho? Bueno, se lo voy a poner con un ejemplo. Un joven y una mujer joven y un hombre joven deciden unir sus vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se aman, porque hay todo un afecto que muy hondo, que se atraen, entonces, y tienen todas las condiciones subjetivas y objetivas, ojo, objetivas y subjetivas, como para poder hacer vida juntos. ¿Sí? Y entonces deciden unirse. Pero no se casan. ¿Sí? No hay un arreglo. ¿Sí? Y entonces se unen y se van, pues incluso, qué sé yo, dejan sus familias y se unen. Claro, con todas las condiciones objetivas y subjetivas. Por ejemplo, tienen trabajo, tienen otras capacidades, pero no se casan. ¿Sí? Son lo que le llaman uniones libres incluso. Pero no se casan y dicen, bueno, vamos a vivir juntos. Y se van pues a, qué sé yo, a un apartamento incluso. Cuando hay capacidad, ¿verdad?, económica, se van a un apartamento, lo alquilan y viven juntos. Pero no hay un compromiso legal que los amarre, ¿verdad? Que los amarre. No lo hay. Entonces, solo hay un consenso. ¿Sí? Solo hay un consenso verbal, moral, ¿sí? Espiritual, si usted quiere también. Entonces, esa es una unión de hecho. ¿Sí? Esa es una unión de hecho. Pero con el transcurrir del tiempo, dice, bueno, mira, fíjate que yo en realidad, pues, yo contigo, han pasado ya, ¿qué? Cierto tiempo, 5 años, y
y considero o consideramos que somos el uno para el otro. ¿Sí? Coincidimos grandemente en todos los aspectos de la vida. Y pues sí, yo considero que deberíamos de casarnos. Entonces allí la situación de hecho o la unión de hecho se eleva a de jure, dicen los abogados. Y se unen y entonces ya se vuelve de derecho la unión. ¿Sí? Entonces, algo así ocurrió con la acumulación originaria de capital. ¿Sí? Ojo. Fue, al menos para el caso salvadoreño. Ojo, para el caso salvadoreño. Fue una situación de hecho como surge. ¿Sí? Repito, es para el caso salvadoreño. El caso Chapín, el caso hondureño, el caso Nica, seguramente que son distintos. ¿Sí? Pero en El Salvador fue una situación de hecho. Hasta el siglo XIX, en la segunda mitad, es que se consolida de derecho. Y aquí tienen razón los estructuras funcionalistas. Fíjense. Yo ahí, miren, a los estructuras funcionalistas yo les doy la razón. Cuando hablan de las instituciones. ¿Sí? Cuando hablan de los subsistemas. Cuando dicen ellos, miren, fíjense que toda sociedad, y esto viene desde Comte, toda sociedad necesita consolidarse, pero también perpetuarse. Tiene que perdurar. Y eso solo se puede lograr con las instituciones, con los llamados subsistemas. Por eso es que en la sociedad son muy importantes las instituciones, porque las instituciones sociales, económicas, culturales, jurídicas, son las que le dan sostenibilidad. Ojo, sostenibilidad. Le dan sostenibilidad. No solo sustento, sí, sino que sostenibilidad. Entonces toda sociedad busca sostenerse. Y como dice la estructura funcionalista, la estructura funcionalista van a decir, mire, las instituciones son las mejores garantes de la sostenibilidad. De ahí vienen la escuela, la familia, ¿sí? De la escuela, la familia, viene el mercado. Miren, por favor, ustedes tienen como objeto de estudio una institución tan importante para las sociedades. ¿Qué pasa en una sociedad sin mercado? ¿Qué pasaría, Gabriela Belis? ¿Qué pasaría si no hubiera mercado en las sociedades? Yo creería de que si no hay mercado, la economía tampoco funcionaría. ¿Verdad que fuera un desorden completo? Sí, totalmente. Sería una hecatombe, un verdadero caos, ¿verdad? Entonces, el mercado es una institución y como yo se los he dicho, pues el mercado es tan viejo como la humanidad. ¿Sí? Entonces ya, no es a partir del capitalismo que vamos a hablar del mercado, Gabriela y los demás compañeros. Por favor, tengan cuidado. Cuando ustedes sean profesionales y les toque, pues, porque les puede suceder eso, pues, les toca enseñar mercadotecnia. ¿Sí? Y ustedes no pueden cometer, ojo, esa imprecisión de que es con el capitalismo y que se puede hablar de mercado. ¿No? Fíjense que los encargados de la historia universal dicen de que las tres cunas, ojo, las tres cunas de la civilización son Roma, Grecia y Mesopotamia.
los orígenes de la civilización. Usted escudriña esas tres culturas y va a encontrar al mercado como una institución altamente organizada, altamente articulada, el mercado. Y le estoy hablando de 5.000 años antes de Cristo. 5.000. Entonces, el mercado al cual ustedes van a trabajar mucho, me atrevo a decir que siempre, toda la vida, es una institución complicada, compleja. Entonces pues, el proceso de acumulación originaria de capital también, pues, sufrió o experimentó un proceso de hecho. Y después conformó o configuró un proceso de derecho. Cuando ocupan las instituciones, ¿sí? Como los juzgados, la justicia, ¿sí? Las leyes jurídicas, ¿sí? No hay como las leyes jurídicas para mantener a flote las instituciones sociales, económicas y políticas. ¿Sí? Si no, miren lo que ha ocurrido en El Salvador, ¿verdad? Lo primero que se amarró fue la Asamblea Legislativa. Después vino la Sala de lo Constitucional. Después vino la Fiscalía. ¿Sí? O sea que a las instituciones legales, ¿sí? Para darle sostenibilidad a la locura que estamos viviendo en este país. Bien, entonces la idea siguiente, pues tiene, digamos, tiene asidero, tiene fundamento al leerla de la siguiente manera. Resulta que como todo proceso humano, histórico-social, que involucra condiciones subjetivas y objetivas en su configuración, no se puede establecer, al menos para el caso de El Salvador, una fecha exacta y puntual para plantear desde cuándo se implementa el proceso de acumulación originaria del capital. Lo que sí se puede establecer es que con la llegada de los españoles en 1525, es que comienza el periodo de inflexión de la vida de la sociedad indígena y su modo de producción precapitalista en su organización social, económica, política, cultural y ecológica, y que en adelante se empezará a dar una convivencia dialéctica entre lo viejo y lo nuevo, y que se traducirán en una dominación colonialista, en donde una potencia colonial, España, va a someter en condiciones de desigualdad y opresión a la sociedad indígena de entonces. Así que, por favor, no hay que manejar esa idea de muchos historiadores mentirosos y engañosos, que la colonia fue un periodo o una época de armonía o de tranquilidad. No, fue una época de desigualdad y opresión. Porque en realidad hay documentos falsos sobre el proceso de colonización. Entonces, pero a mí me importa esto que se dice aquí, esta inflexión de la vida. ¿Inflexión qué es? ¿Qué es una inflexión? Es un cambio. ¿Sí? Es un cambio de dirección, es un cambio de guía o de conducción. Esa es una inflexión. Y eso es lo que le ocurrió a la sociedad indígena que encontraron los españoles. ¿Sí? Si hay alguna pregunta o duda, por favor hagan. ¿Por qué? Un proceso histórico social como el colonialismo, en sus entrañas,
e intenciones obedecía a una lógica de expansión en todos los órdenes: territorial, geográfico, económico, social, político, religioso e ideológico, para configurarse en un orden mundial de dominación de las potencias europeas occidentales, en donde se forjó el capitalismo como modo de producción a partir del siglo XVI en adelante. Es lo que hemos estado hablando. Mire, es que el capitalismo, si no hubiera sido gracias al colonialismo, no se hubiera conformado, no se hubiera configurado como un sistema mundo, ¿sí? E incluso un sistema vida. Va a ser el colonialismo el que le va a posibilitar y le va a permitir consolidarse como modo de producción a nivel mundial. Y eso va a significar el despojo primero y después la explotación de los recursos naturales de todas las colonias que dominó, por ejemplo, España, que dominó Inglaterra y otras potencias occidentales. Portugal, no digamos. Entonces, hay un proceso histórico-social, pero no solo es un proceso histórico-social que se llama colonialismo, cuya lógica de expansión se dio en todos los órdenes: en lo territorial, en lo geográfico, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo religioso y en lo ideológico. Aquí me faltó lo militar también. Lo militar. ¿Por qué decimos un proceso de hecho? Aquí vamos ya en detalle a decir por qué decimos que la acumulación originaria de capital fue primeramente un proceso de hecho. Y ya les expliqué en forma bien genérica lo que es una relación de hecho. Una relación de hecho. La dominación colonialista de España en la región centroamericana, y que fue de 300 años, configuró realidades histórico-sociales basadas en una administración de los territorios, población y riquezas naturales, entre paréntesis, saqueo indiscriminado, con apego a leyes administrativas emanadas para las transferencias de riquezas y valor hacia Europa y las metrópolis que las recibían. De ahí que se puede plantear que el proceso de acumulación originaria de capital no se estaba desarrollando como proceso propiamente dicho, en el sentido de profundizar el carácter capitalista de la formación social o sociedad colonial. Bien, en realidad esto es complicado. Es complicado, es complejo este proceso. Porque miren, si algo hay que tener muy en cuenta en el análisis social y específicamente en el análisis sociológico, que no vamos a encontrar situaciones que esto es negro y esto es blanco. ¿Sí? Ojo, no podemos diferenciar algo. Ah, esto es negro y esto es blanco. O decir, miren, a partir de hoy comienza el capitalismo. Y bien galamba, una tarde así como la que estamos viviendo, y el atardecer, y a la noche, y decir, bueno, a partir de este momento, 5:30, comienza el capitalismo. Porque a las 5:29 no había capitalismo. Va a ser a partir de las 5:30. No se puede. No se puede dirimir, no se puede discernir los procesos sociales y mucho menos los procesos sociológicos. Hay que tener mucho cuidado en eso. Claro, las ciencias sociales manejan fechas. Bueno, nosotros hemos manejado fechas aquí, pero no son fechas absolutas. Son fechas relativas. Fechas relativas. Ahora,
la destreza de la historia es muy valiosa en este sentido, porque al menos nos pueden dar fechas que las podemos usar como referente, únicamente como referente. Y nosotros, por ejemplo, en sociología manejamos fechas porque también como referente, pero también acuérdense que estamos en un proceso de enseñanza y aprendizaje y ustedes necesitan manejar datos. Yo también necesito manejar datos. Entonces, por eso es que hablamos de fechas, incluso específicas, pero hay que tomar en cuenta y hablar de esa salvedad. No todo, no hay una situación exacta, puntual, en la cual nosotros podemos decir, mire, esto comienza, vale decir, el capitalismo. Entonces, por eso es que decimos que no se venía desarrollando como proceso propiamente dicho. Ojo. ¿Qué es eso? Propiamente dicho. O sea que, por ejemplo, cuando volvemos a lo de la relación de hechos. Mire, y ustedes, pues sí, ¿por qué no se casan? No, hombre, si nosotros nos queremos. Desde hace mucho. ¿Sí? Desde hace mucho. Pero va a ser hasta determinado momento que le vamos a esto le vamos a considerar, pues, un matrimonio, por ejemplo. Matrimonio. Que es el asidero legal. Entonces, vista así la situación y aclarar, pasamos a la siguiente idea. O como dicen y plantean muchos estudiosos del problema. Aquí viene lo que yo les decía. Que va a ser hasta el siglo XIX, con los procesos de independencia de España y la ulterior construcción de las repúblicas liberales y la consolidación del Estado Nacional en Centroamérica, que para el caso de El Salvador será hasta 1844, con la promulgación de la primera constitución política, que se va a registrar y consolidar las condiciones y fundamentos políticos, jurídicos e ideológicos en concordancia con los intereses económicos, territoriales, políticos e ideológicos de las nuevas clases y élites dominantes, las oligarquías criollas, y que en adelante, libres del colonialismo español, gracias a la independencia, que les ponía trabas a sus negocios y comercios, obstaculizando la lógica de acumulación de capital, emprenderán procesos de fomento y consolidación de medidas y reglas del juego, el modo de producción capitalista. ¿Ven? Entonces, va a ser con todo ese andamiaje, si ustedes quieren, con toda esa infraestructura ideológica, política y jurídica, es que se va a empezar como a preparar o allanar, ¿sí?, el camino para la consolidación del modo de producción capitalista, pero ya en una forma legal, ¿sí?, en una forma jurídica también. Y entonces, aquí se habla de la constitución política, ¿sí? Y acuérdense que la constitución política es considerada la carta magna de una sociedad. Son las reglas del juego. ¿Sí? Y en este caso, si usted llámele usted al juego capitalismo. ¿Sí? Y entonces que va a tener reglas que van a permitir que ese capitalismo funcione de una forma mucho más perfeccionada, de una forma más operativa, en una forma más legítima, legal, etcétera. Bien, ojo con esto. Haciendo hincapié que lo anterior no quiere decir que el proceso no se venía dando de hecho. Aquí de nuevo recalcamos.
pero que ahora en adelante existirá lo que el planteamiento marxista sostiene como la superestructura ideológica, política, ideológica. Perdón, aquí bueno, estamos repitiendo ideológica. La superestructura ideológica política, sobre la cual descansará la formación económica y social capitalista, adquiriendo legalidad y legitimidad para liberalizar las relaciones sociales fundamentales y operar bajo una situación de derecho. Ojo, vamos a dejar atrás la situación de hecho para retomar la situación de derecho, que es la que nos va a guiar, ¿sí? La que nos va a guiar el discurso que estamos manejando. Y aquí vienen los subsiguientes procesos jurídicos, legales, económicos, sociales, políticos, que se van a llamar las reformas liberales. 1864-1896, y que le dieron vida al capitalismo. Este periodo es el que maneja un historiador muy destacado, Rafael Mengíbar se llama, en su documento que se llama Acumulación Originaria y Desarrollo del Capitalismo en El Salvador, que aquí lo tengo. Es un libro pequeño. Ustedes lo pueden adquirir. Lo pueden adquirir en internet, leerlo también, para que tengan un sustento, incluso para poder hablar del mercado. Para poder hablar de esa institución llamada mercado o subsistema. Entonces, visto así la situación, hay una aclaración necesaria. Es con este periodo de 1864 a 1896 que se puede plantear que la acumulación originaria de capital para el caso de El Salvador, no así para el resto de la región, que se toma como punto de partida. Ojo, punto de partida. Como un proceso de derecho. De derecho. ¿Por qué? Va a ser en este periodo, 32 años, en que se van a registrar los procesos necesarios y suficiente para la consolidación del modo de producción capitalista y su modelo económico agroexportador, que yo les hablaba en la clase pasada. Va a ser el modelo económico. Todo modo de producción, en este caso el capitalista, tiene un artificio, tiene un instrumento para acumular capital, para explotar la fuerza de trabajo, y ese se llama modelo económico. Y entonces, en aquel entonces va a ser el modelo agroexportador, que era aquel modelo económico que tenía como propósito exportar al mercado exterior productos agrícolas. ¿Sí? Así que vamos a ver, pues, que vamos a tener que considerar alguna situación. Pero nos vamos a ver a las 6 con esta situación, porque el periodo ya se nos acabó. Nos vemos a las 6, ¿de acuerdo? De acuerdo, Lick. Bueno. De acuerdo, Lick. A las 6 nos vemos.